número 4. Y bueno, les adelanto que este mensaje es el último tema que voy a tratar sobre el libro de Daniel. Ya los otros 5, todos van a ser sobre Apocalipsis. Sí va a haber momentos, pequeños destellos donde vamos a estar tocando o regresando a Daniel. Inclusive va a haber momentos donde vamos a ir al libro de Génesis. Y también le hice la invitación a nuestro hermano apóstol Mateo. Vamos a estar yendo también a ese evangelio para que también nos ayude a aclarar ciertas cosas que son fundamentales dentro de la profecía. Hemos estado hablando, o más bien hablamos, el primer tema, tratamos muy poquito lo que era el capítulo 1, y pues tratamos el capítulo número 2, que todos sabemos que es sobre la imagen, ese sueño que tuvo Nabucodonosor. Todos tenemos claro en cuántas partes esa imagen está, qué representa cada parte, los poderes, lo que cubrieron y poderes que cayeron también. De ahí nos brincamos al capítulo 7, que en este caso ya no era un sueño de un rey, sino que este era un sueño o visiones de un profeta, que en este caso es Daniel. Ahí hablamos sobre bestias, que en este caso va en paralelo al capítulo 2. Hablamos de bestias, cómo surgían, cómo cayeron, cómo se debilitaron. Pero en este caso, ya a ese punto, Daniel todavía no sabía el final de todo. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche, que viene siendo la primera parte, o el principio, los primeros, el capítulo 1, versículo 1, 2 y 4 del capítulo 12. Mi intención no es de tenerlos esta noche por mucho tiempo, inclusive voy a tratar que sea un mensaje corto, pero mi objetivo principal es de que haya una reacción en nuestro corazón. Lo he dicho muchas veces, desafortunadamente muchas personas buscan la manera de consagrarse a Dios por temor, y especialmente cada vez cuando tratamos estos libros de profecía. Pero yo creo que estamos muy lejos del motivo principal de estos libros, y es de que Dios nos ha estado diciendo y nos dice que Él está en control de todo, y que hay algo tan maravilloso y tan grandioso al final de esta historia. Y nosotros debemos de simplemente, en vez de tener temor, ser fieles, porque es lo que Él busca. Vamos a orar. Querido Dios y amante Padre, nuevamente estamos aquí reunidos delante de tu presencia para escucharte. Tú has hablado y sigues hablando, y queremos que simplemente nos recuerdes de que tú nunca dejarás de ser Dios en nuestra vida. Amén. Quédate con nosotros y que tu Santo Espíritu tome control de este lugar. Amén. Todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, capítulo 12 de Daniel. 12, último capítulo de este libro. Casualmente es el capítulo que menos versículos tiene. Siempre uno, 2 y 4. Vamos a empezar con el 4, porque es muy importante que tengamos conocimiento de lo que se menciona en el versículo 4. Daniel 12, 4. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Primeramente hay que descubrir a qué se refiere de sellar el libro. La conclusión, o al menos dentro de la Iglesia Adventista, se tiene el conocimiento de que el libro de Daniel, el capítulo 1, nada más se escribió en hebreo. Del 2 al 7 se escribió en arameo, y del 8 al 12 nuevamente en hebreo. Da a entender que este libro
son un libro que tiene dos partes. Y nosotros llegamos a la conclusión que cuando dice que se selle el libro, viene siendo la segunda parte, que en este caso es del capítulo 8 al 12. Del 8 al 12. Ahora, lo interesante de todo esto es que dice que en ese mismo versículo dice, hasta que se tenga sellado el libro hasta el tiempo del fin. Y para mí se me hace muy interesante, porque ¿cómo puede ser que algo tan enigmático y misterioso como este libro, especialmente por todo el simbolismo que contiene, se haya pedido que se sellara? Y todavía hasta el fin. Y dice que en el fin, dicen que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando ustedes escuchan esa última parte y la ciencia aumentará, a mí me ha tocado toparme con la gente que dice, no, entonces se refiere a estos tiempos porque hay cohetes, hay aviones, hay computadoras, pero no se refiere a ese tipo de ciencia, sino ciencia es como sinónimo de conocimiento, sinónimo de entendimiento. ¿Pero de qué? De lo que es profecía. Inclusive dice que Dios le dio a los jóvenes ciencia, les dio como inteligencia, les dio sabiduría y especialmente en ciencia, les dio entendimiento, comprensión a todo lo que les rodeaba. Y en este caso es así, no está hablando en cuanto a lo que estamos viviendo hoy en día, la tecnología, no se refiere a ese tipo de ciencia, sino se refiere a entendimiento o conocimiento de lo que es la profecía. Díganme ustedes, ¿estamos en un momento donde hay mayor entendimiento en cuanto a la profecía? Claro, claro que sí. Y yo creo que en el momento que empezó a verse comprensión, entendimiento en cuanto a la profecía, es cuando ya dejó de ser un libro sellado. Y ahora está abierto. Por eso dijo, manténlo sellado hasta el final. Y en el final, la ciencia va a aumentar. En este caso, el conocimiento y el entendimiento de la profecía va a existir. En el momento que eso exista o suceda, el libro automáticamente deja de ser sellado. Y mis hermanos, he aquí ante un libro que dejó de ser sellado porque ahora nosotros tenemos comprensión y tenemos al menos el nivel de entendimiento suficiente para entender profecía. Independientemente de que sea complicado, que haya simbolismo, que haya bestias, que haya figuras, imágenes, que haya lo que haya, pero tenemos definiciones y tenemos claridad de lo que cada cosa significa y simboliza. Eso es lo maravilloso de lo que Dios es. Porque Dios no hizo este libro simplemente para complicarnos la vida o como una historia para mantenernos en un estado de misterio. ¿Qué hay detrás de esa puerta? No. Este libro es prácticamente para decirnos que tenemos un Dios que desde el principio conoce el final y desde el principio Él está en control de la historia hasta el final. Ese es nuestro Dios. Y para eso es el libro de Daniel. No para producir miedo o temor, al contrario, es para que nuestra esperanza sea cada vez más fuerte y grande, que sea en aumento. Y es increíble que en el mundo la gente prefiere ir a un mortal para que le descifre un sueño o para que le anticipe qué futuro va a tener. ¿Qué va a suceder en el mundo? ¿En qué va a terminar la historia? Y así pueden existir muchas preguntas cuando hemos tenido por mucho tiempo un libro como Daniel que nos ha puesto en claro todo lo que va a pasar cronológicamente en orden. Y todavía le sacamos la vuelta a esto y seguimos confiando en el ser humano. Confiando en las personas que simplemente, como los que le ayudaban a Nabucodonosor, eran charlatanes. Hoy en día tenemos charlatanes que nos dan información que simplemente no hace sentido. Información muy alejada a la información de que Dios nos ha puesto en papel
y que hoy en día ha dejado de estar sellado para que nosotros podamos tener mejor comprensión, entendimiento de lo que es el presente y el futuro. Por eso quise empezar con este versículo. Ahorita vamos a leer el 1 y el 2 y vamos a sacar lo mejor que se pueda de esos dos versículos. Pero quería empezar con esto porque nosotros estamos ahora en un momento muy especial. Estamos viendo un momento maravilloso, increíble. Y yo creo que está en nosotros en no perder tiempo y simplemente tomar una decisión, porque es un momento de decisión. Si ya me bauticé, no me refiero a ese tipo de decisión, a una decisión de reconsagración, porque la vida nos va a complicar el camino, va a empujarnos a separarnos de Dios, va a empujarnos inclusive a maldecir a Dios. Y es por eso que es hoy o nunca de decir, Señor, revélate y toma control de mi vida. Este es el momento. Y no hay que esperar que hayan este tipo de clases, seminarios o sermones para decidir. ¿Por qué no lo decidimos cuando estamos en casa, cuando estamos en el trabajo? Simplemente estamos de pie en una esquina, en el centro de esta ciudad. Esos son los lugares donde nosotros debemos tomar decisiones. Y se los he comentado a través de esta semana pasada. Nosotros nacimos para tomar en algún momento de nuestra vida una decisión. O estás con Cristo o no. Para eso nacimos. Ya todo lo que vivimos es circunstancial. Eso es simplemente nuestro diario vivir. Pero el propósito inicial de nuestro nacimiento es para que nosotros en algún momento tomemos una decisión. Y el tiempo es ya. El momento es ya. Vamos a empezar con el versículo 1 del capítulo 12. Y vamos a tratar de desmenuzar lo mejor que se pueda estos versículos, que nos van a llevar a unos versículos previos, que obviamente en este caso viene siendo del 40 al 45 del capítulo 11. Pero en este caso sería el 44 y el 45, y ahorita van a entender por qué. Pero primeramente vamos a leer 12, 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Yo estaba tratando de averiguar qué podríamos sacar de, no de todas, pero algunas de las palabras claves de este pasaje. Y a veces para poderlo entender tenemos que ver las cosas en un orden, vamos a decir, reversivo. ¿Sí me entienden con ese término? En este caso, lo que termina al final, vamos, qué redundante me escuché, pero lo del final, regresarnos para poder entender, porque eso nos va a llevar a otros versículos. Pero vámonos por partes. Dice aquí que en aquel tiempo se levantará Miguel. Cuando dice en aquel tiempo, ¿qué entienden ustedes en aquel tiempo? Para poder entender esto, tenemos que leer lo que sucedió antes de este momento, que se encuentra en el capítulo 11, en los últimos versículos, que es del 40 al 45, especialmente el 44b, que es la mitad, la segunda parte del versículo, y el versículo 45. Entonces, ¿a qué se refiere en aquel tiempo? En el tiempo de los versículos del capítulo 11, del 40 al 45. En ese tiempo, cuando dice, y en aquel tiempo, ¿a qué se refiere? En el tiempo que habla estos versículos finales que están en el capítulo 11. Y dice que en aquel tiempo se levantará Miguel. Cuando dice se levantará, ¿qué entienden ustedes con el término se levantará? Un rey sentado gobierna, pero cuando se levanta es porque hay una acción decisiva. ¿Sí me entendieron? Uno puede estar sentado y puede gobernar, pero el momento que uno se pone de pie es porque hay algo que hacer.
la decisión de tomar acción. Y cuando aquí dice que se levantará Miguel, en este caso es Jesús, es en ese momento también se cierra la gracia. ¿Por qué? Porque en ese momento Él es el intercesor, Él es el sumo sacerdote. En el momento que Él toma una decisión para ir a favor de su pueblo, quiere decir que tiene que dejar sus ropas sacerdotales y ponerse las reales. Porque vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando dice Rey de Reyes, no está diciendo y vendrá el sacerdote de sacerdotes. No, Rey de Reyes y Señor de Señores quiere decir que se quita la ropa sacerdotal, deja de ser su trabajo en este momento y se convierte en ¿qué? En rey. Y va con todo y como un gran ejército se levanta. ¿Se pueden ustedes imaginar ese momento? Yo creo que cuando estaba escribiendo Daniel esta parte, haber sido bien enfático en su pluma y se levantará. No sé, haber sido algo extraordinario. No creo que haya sido y se levantará Miguel, porque yo creo que ni Miguel se levantaría con ese ánimo. Yo quiero pensar que haber sido bien enfático al empezar este capítulo. Y se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esto ya habla de un nivel muy diferente, un tiempo de angustia. Porque independientemente que se levante Miguel, no cabe duda y está enfatizando y está asegurando que todos que somos del pueblo de Dios vamos a pasar por un tiempo de angustia. Todos. Y dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Saben, estoy todavía decidiendo, pero hay un sermón que creo que nunca he compartido, nunca, sobre el libro de donde están nuestros nombres escritos. En este caso es el libro de la vida del Cordero. Ese debería ser ese es el título completo. Muchos dicen, no, que el libro de la vida. No, cuando dicen que es el libro de la vida del Cordero, es otro, estamos hablando de otra cosa. Porque quiere decir que ese libro es de la vida del Cordero. Y en ese libro de la vida del Cordero, ahí es donde están nuestros nombres. Pero quiero dejaros en suspenso para después hablamos de ese tema. Porque es increíble que a veces compartimos cierta información errónea y vivimos de una manera confusa. Porque a veces nos pasamos la información por generación en generación. Información que en iglesias locales se comparten. Y siento que a veces la traducción, que quiere decir traición, la traducción se va perdiendo a través de que va pasando la información y va pasando los años. Y a veces terminamos con información errónea y la Biblia se refiere a otra cosa. No es culpa de nosotros, muchas veces desde niños, en la escuela sabática inclusive, nos enseñan cosas, pero no recordamos o se nos olvida de que esos maestros también tuvieron otros maestros en su momento de la iglesia local y van compartiendo una información, vamos a decir, estable, pero a veces errónea. Y por eso es importante volver a tocar o tocar con frecuencia este tipo de temas porque nos regresa al camino correcto del entendimiento de la palabra de Dios. Hay momentos donde podemos fallar. Por eso es importante recordar, es importante tratar de nuevo este tipo de, vamos a decir, temas de púlpito adventista. ¿Sí me entienden? Hay que regresar a ellos, hay que regresar al origen de eso. Es fundamental. Entonces dice aquí todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando habla aquí de que muchos serán despertados, no todos, porque la palabra dice muchos, me habla de una resurrección especial. Aquí lo triste es que dice que en esta resurrección especial dicen que unos para vida eterna.
Pero la parte triste es donde dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Yo no sé si ha habido momentos donde ustedes, en un momento de meditación, estén pensando y se han puesto a meditar ese día que ustedes serán resucitados, ¿en qué lado estarían? ¿Para los de vida eterna o para los que realmente, para los de vergüenza y confusión perpetua? Y es doloroso porque muchas veces pensamos en nuestros seres queridos y lo que menos queremos es de que ellos sean resucitados para vergüenza. Por eso duele cuando a veces nuestros familiares no están bien con Dios, cuando nuestros familiares no están en el lugar donde deben de estar. A mí me llama mucho la atención cuando Dios le habla a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás? Después de que pecaron, estaban escondidos. Dios pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y no es porque no supiera dónde estaba, es Dios, sino porque le está diciendo, le dice, ¿dónde estás? Porque no estás en el lugar donde deberías de estar. Yo me pregunto si Dios nos ha preguntado, Oscar, ¿dónde estás? Porque no te veo donde debes de estar. Tenemos que estar atentos a cuando Dios nos habla, porque Él nunca deja de hablar, nunca deja de hablar. Por eso es uno de los motivos del concepto de estas clases, cuando el cielo le habla a la tierra. Porque en Daniel 2:28 ahí nos demuestra de que Dios habló, pero cuando leemos Apocalipsis 1:1, ahí me demuestra y me enseña y me recuerda que sigue hablando, porque es el testimonio de Jesús, y Jesús está vivo, nos sigue hablando. Por eso el cielo nunca deja de hablar. Lo triste es que nosotros dejamos de escuchar. Y ahí es una diferencia muy grande en cuanto a oír y escuchar. Hay que escuchar la voz de Dios, pero nosotros tenemos que estar en un lugar muy especial para tener esa claridad de escuchar la voz de Dios cuando nos habla. Por eso tenemos nosotros que preguntarnos, en ese momento que yo seré resucitado, ¿en qué lado voy a estar? Y duele la idea, porque hay momentos donde nos olvidamos de que somos siervos de Dios, somos su pueblo, y actuamos de una manera incomprensible. No estamos en un momento donde tenemos que ignorar cuando Dios nos habla. Y aquel que dice más adelante, como el ladrón, a la mera hora me voy a arrepentir. Ten mucho cuidado en cuanto a eso. Yo no puedo hablar por Dios, pero tampoco no estamos como para arriesgarnos a una situación como esa. Porque a lo mejor no vamos a tener una oportunidad que a la mera hora digamos, Señor, me arrepiento por lo que he hecho. Nos ama tanto que no importa si en el último momento, pero no hay que arriesgarnos. Por eso cuando aquí se habla de una resurrección, la pregunta es, ¿en qué lado voy a estar? ¿Para los de vida eterna o para los que resucitan? En este caso, para vergüenza y confusión perpetua. Y tristemente va a haber muchos que no van a estar para vida eterna. Ahora, hace rato yo les comenté que para poder entender un poquito en cuanto a estos dos versículos tenemos que hacer un orden no regresivo, pero sí ir de atrás hacia adelante. En este caso, se nos habla sobre la resurrección. Segundo, está hablando donde todos van a ser libertados. En el número 2 habla de que vamos a pasar por un momento de angustia como nunca. Y cuarto, se va a levantar Miguel. ¿Se dan cuenta cómo cambia el concepto de lo que va a pasar en esos eventos? Si nos vamos en el orden que está escrito, se entiende. Pero si nosotros empezamos de que va a haber resurrección, va a haber angustia, vamos a ser libertados y va a venir y se va a levantar Miguel, le da otro tipo de sentir a estos versículos. Pero eso no se detiene ahí.
Para nosotros saber qué quiere decir estos pasajes, tenemos que ir donde dice que en aquel tiempo. Entonces tenemos que ir a aquel tiempo donde se levantara Miguel, qué fue lo que sucedió. Y es importante que nosotros vayamos en estos dos versículos del capítulo 11, que es del 44b, que es la mitad, la segunda mitad, y el versículo 45, para mí hay un paralelismo impresionante. Vamos a leer en este caso capítulo 11, versículo 44b, que es la mitad, para la segunda mitad, y vamos a leer el 45. Dice aquí en el 44b, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien la ayude. Primeramente dice aquí que saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. En este caso está hablando sobre el rey del norte. Para nosotros el norte es importante porque nos guía o nos lleva hacia dónde está Dios, hacia el norte. Pero aquí no está hablando de Dios, sino que está hablando aquel que quiere ser igual a Dios, o en este caso a Cristo, el que se está poniendo en lugar de Cristo. Ese sistema que hasta la fecha es un sistema donde sigue predicando y sigue hablando, diciendo que ellos son prácticamente, están aquí en lugar de Cristo. Es la definición del anticristo, el que está en lugar de Cristo o el que se puso en ese lugar. Entonces aquí estamos hablando de un sistema que en este caso aquí se refiere que es el rey del norte. Por eso que él dice que el rey del norte saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Por eso dice que en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿En qué momento? Cuando ese rey del norte o ese sistema con ira sale, ¿a qué? A hacer lo que se le pegue la gana y empieza a matar y a liquidar a todo aquel que no se aparte o no se le incline, en pocas palabras, a este sistema. Por eso digo, ¿cómo vamos a conectar estos dos versículos, o al menos estos versículos? Pero aquí dice que sale con gran ira para destruir y matar a muchos. Y dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte religioso y santo. Entre los mares. Literalmente aquí estamos hablando del Mediterráneo, entre el Mediterráneo e Israel, porque dice que aquí está mencionando y el monte glorioso y santo, Sión. Bíblicamente hablando y simbólicamente hablando, ese sería el lugar donde supuestamente va a plantar tiendas de su palacio. Pero sabemos también bíblicamente hablando que Sión ya es aquel pueblo de Dios. Entonces aquí estamos hablando que entre la multitud y los hijos del pueblo, Él se va a ubicar y va con todo. Va a liquidar a todos. Al menos aquellos que son del pueblo del verdadero Dios. El pueblo que le pertenece, en este caso, a Miguel. Y dice, mas llegará a su fin y no tendrá quien la ayude. Cuando dice aquí y no tendrá quien la ayude, me da a entender de que él tenía quien la ayudara. Porque si ya no va a haber nadie que la ayude, entonces en su momento tenía quien la ayudara. La pregunta es quién ayudaba a este sistema. No quiero ir más allá, pero como que hace calor, ¿no? ¿Quién le ayudaba a este sistema? ¿Quién le ayudaba a este rey del norte? Que va a llegar un momento que el que insta todo esto ya no va a poder hacer nada porque se levantará Miguel y prácticamente va a sacar a todos aquellos que somos de él, de toda esa situación, y nos va a librar. Ya no va a haber ni quien le ayude a este sistema, más llegará a su fin. Ahora, ¿cómo podría yo decir de que hay algo paralelo entre este versículo y medio y 12.1?
Porque si lo mezclo de esta manera, va a ser un poco más de sentido. Lo voy a leer de nuevo, pero ahora con un paralelismo con el 12:1, que dice, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y se levantará Miguel. Por eso se va a levantar Miguel, porque con ira va contra su pueblo, contra los santos. Y cuando él surja él salga con gran ira para matar, se va a levantar en ese momento Miguel. ¿Están viendo cómo lo estamos conectando? Eso es grandioso y es una promesa. No es simplemente la conclusión de un gran libro, no, es una promesa. Una promesa que nos debe fortalecer esa esperanza, que cuando llegue ese momento donde todos estemos pasando por una gran aflicción, por problemas complicados donde todo parece ir en contra nuestra, ahí se va a levantar Miguel y va a ir en contra de todo aquel que ha decidido liquidarnos, simplemente por ser parte del pueblo de Dios. Por eso un rey sentado gobierna, pero cuando se levanta es porque ya hay una acción, hay una decisión y es momento de actuar. En el momento que aquí todos estemos pasando por un momento complicado, el cielo se va a levantar completo, el cielo completo. Y ese es prácticamente la conclusión, la última parte maravillosa de todo este desorden. Y si ustedes piensan que estamos en un momento complicado, ni nos debe de asustar. Porque si realmente tú quieres que Cristo venga, tenemos que vivir esto. Si nos quejamos, ay, que es que hay guerra, sí, que esto, el otro, entonces no quieres que Cristo venga. Porque la Biblia te está diciendo que antes de que Él venga, esto tiene que pasar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que pase. Tengo miedo. Es de humanos. Es de humanos. Tengo temor. Te entiendo. De vez en cuando a mí también me da temor. Pero cuando aquí se nos dice que Miguel se va a levantar, adiós temor. Como dice un dicho que no hay mal dicho, más vale un rato colorado que una vida descolorida. Y el rato colorado sea ahorita. Yo prefiero eso, que un presente y un futuro sin sentido. Que lo colorado sea ahorita, porque al final va a ser un final maravilloso. No cabe duda. ¿Por qué es tan complicado entender esto? ¿Saben ustedes que todo empieza en el cielo? Todo empieza en el cielo. El cielo se mueve. El cielo no deja de hablar. Y lo maravilloso de esto es que el cielo no deja de moverse. Y esto yo lo veo desde la creación, cuando dicen que el cielo, desde el cielo, en, en 6 días Dios creó los cielos y la tierra y descansó el séptimo. Pero a partir del octavo día no ha dejado de descansar. Y no ha dejado de descansar. Está trabajando y todo para nosotros. Solamente un Dios amoroso haría eso. Un rey amoroso dejaría el cielo y se levantaría a favor nuestro. No podemos estar confiando nosotros en lo que el mundo nos ofrece. Tenemos toda una historia que nos recuerda de que hay momentos de que no debemos de repetirla. La historia es simplemente para voltear y ver y tratar de no repetirla. Para eso sirve la historia. Simplemente para eso. No volverla a repetir. Mi deseo en esta noche es de que las palabras, o más bien esta promesa, no sea visto como una leyenda o una historia o simplemente un poema histórico. Hay que verlo como una realidad
un evento anticipado. Porque se nos está diciendo en Daniel 12, 605 años antes de Cristo, lo que va a pasar. Lo increíble de todo esto es de que lo que Daniel compartió por inspiración divina es de que ha sucedido al pie de la letra, cronológicamente. Por eso la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una denominación historicista, porque cuando nosotros vamos a la profecía, vamos rápidamente a la historia. ¿Para qué? Para ver si todo hace sentido y concuerde. Y todo hace sentido y todo concuerda al día, porque estamos hablando de tiempo, estamos hablando de historia. Llegará un momento donde el rey del norte irá con todo su furor para liquidar a todos aquellos que son parte del pueblo de Dios. Pero en ese momento vendrá un Cristo que simplemente se quitará sus ropas sacerdotales, se pondrá las reales y vendrá con todo por nosotros. Pero debemos de recordar, en el momento que yo mencioné que y se levantará Miguel, en ese momento que él se levanta y se pone las ropas reales y deja las sacerdotales, da a entender que él ya no va a estar intercediendo por nosotros. En pocas palabras, quiere decir que en ese momento se cierra la gracia, el tiempo de gracia. Hay que tener cuidado en cuanto a eso. No quiere decir que se la van a pasar contando el tiempo, pero en este caso es estar preparados para cuando ese momento llegue, estamos bien con Cristo Jesús. La persecución, el tiempo de angustia, honestamente, no es para nosotros. Y no lo estoy diciendo de una manera presumida, al contrario. Si estamos bien con Cristo Jesús, no es para nosotros y no nos va a afectar. Esta persecución, estas leyes que pueden surgir, son para aquellos que no están bien con Dios y van a sufrir. ¿Por qué? Porque no van caminando con Cristo Jesús. No lo tienen como su prioridad, no lo tienen como su guía y por eso van a padecer todo esto. Pero si nosotros estamos todo el tiempo agarrados de su mano, nada ni nadie nos podrá separar de Él. Si ustedes están convencidos de esto, los invito a que se pongan de pie para tener una oración y terminar con el mensaje de esta noche. Querido Dios y amante Padre, aún sigues hablando y nos agrada escucharte. En esta noche nos has recordado que vamos a vivir momentos muy complicados, pero qué garantía nos estás dando de que Jesús, Miguel, se va a levantar, va a dejar el cielo y vendrá directamente por nosotros. ¿Quién hace eso? Siendo nosotros pecadores y prácticamente nos sentimos insignificantes, pero sabemos y sentimos el valor que tenemos para ti. Gracias por ese amor. Ayúdanos a que podamos meditar en tu palabra y decidir ya. Sabemos que el tiempo es corto, sabemos que tu llegada está a la vuelta. Queremos verte. Solamente pedimos que nos ayudes a tener la fortaleza y la sabiduría para poder sobrevivir en el medio de todo este desorden. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan una linda noche.